¿Se escucha? Un ratito, a ver. Repercute, Mati. De semiología tenemos 4 cosas que evaluamos. ¿Se acuerdan? No se escucha nada, está lleno de líquido. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Exacto. En ese orden, ¿qué cosa qué cosa hago en una fusión pleural? A ver, uno de ustedes. En observación, ¿qué voy a ver yo desde fuera en mi paciente? Tengo a mi paciente con la espalda descubierta y lo estás examinando. ¿Qué voy a ver yo desde fuera? Probablemente un tórax en tonel, doctora. Así. Tórax en tonel, no. Tórax en tonel, hablamos de un paciente que es enfisematoso o epocoso. ¿Por qué tonel? Porque hay una no retención, es como que el aire se encuentra atrapado en el pulmón y no lo podemos expulsar. Eso es un tórax en tonel. A ver, ¿qué veo yo desde fuera? Imagínense un paciente. A ver. Sí. Hay una disminución en los movimientos respiratorios del lado afectado, hay un aumento en cuanto a lo que es los espacios intercostales, podemos encontrar un abombamiento en la zona subescapular o en todo el hemitórax afectado. En cuanto a la inspección, en cuanto a la palpación, hay una hipomovilidad, hay una disminución de las vibraciones vocales o pueden estar abolidos. En cuanto a la percusión, podemos encontrar matidez, submatidez, y en cuanto a la auscultación, el murmullo vesicular va a estar abolido o disminuido en la región basal, y si es que hay condensación vamos a poder encontrar soplos, como por ejemplo el soplo subártico. También el... Exacto, muy bien, exacto. Eso es lo que quiero que ustedes comiencen a estructurar en sus cabecitas, porque no todo es teórico. Si ustedes no aprenden a integrar los conceptos en la práctica clínica, de nada sirve todo lo que les explicamos o todo lo que ustedes puedan leer. Porque el paciente no es un laboratorio, no es una placa. ¿Me entienden? Así que cuando vean a un paciente, examinen, miren, todo eso es súper importante. Y como dice, cuando hay líquido, por ejemplo, en este paciente que tendría por lo menos 1 litro o 2 litros, porque pueden tener hasta más, cuando está llenecito, el pulmón va a estar así, no hay movimientos en ese lado, los espacios intercostales están dilatados y el paciente se va a quejar de un dolor insoportable en este lado, porque está comprimiendo. Recuerden que el pulmón se comienza a llenar y comienza a comprimir las estructuras que están por debajo de este. ¿Ya? Así que vamos integrando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? Ya, continuamos. Por ejemplo, como este paciente, miren, acá puede haber una placa con una eflusión pleural masiva, ¿no? ¿Qué podemos ver acá? Hay una opacificación, una radiopacidad incrementada del hemitórax derecho, hay un desplazamiento contralateral del mediastino. Eso es súper importante, al menos en neumología. Nosotros hablamos de un desplazamiento contralateral cuando estamos pensando más en una patología aguda, o sea, por ejemplo, una efusión pleural por tuberculosis. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente con una efusión pleural así masiva, pero su corazoncito está central, el paciente dice que le duele un poquito y no se cansa mucho, no hay agitación? Eso me habla más de una neoplasia, porque la producción de líquido ha sido mucho más lenta que el paciente se adaptó, se acostumbró. Cuando la efusión es de crecimiento rápido, genera más molestias, más dolor y genera insuficiencia respiratoria. En cambio, cuando es algo muy crónico, incluso pensando más en una neoplasia, la efusión pleural es silenciosa. Ya luego hablaremos de las características a nivel de líquido pleural, ¿no? Como les mencioné, cuando el líquido comienza a llenarse, hay un desplazamiento inferior del diafragma que comprime las estructuras por debajo de ellas. Ya hay un agrandamiento del hemitórax ipsilateral porque el pulmón que está, entre comillas, sano, va a tratar de compensar que el otro pulmón no está trabajando adecuadamente. Como les mencioné, miren acá, derrame pleural masivo sin desviación mediastinque contralateral, neoplasia pulmonar subyacente. Eso es lo que me hace pensar, ¿me entienden? Porque cuando es agudo, todo el corazón, todas esas estructuras se mueven a un costado y el paciente está súper agitado, súper taquipneico, polipneico, está en insuficiencia respiratoria. Las placas pleurales, ustedes dicen, ¿y esta placa qué ha pasado? Parece que le hubieran prendido fuego, ¿no?
no se ve muy bonito. Las placas pleurales, pueden ver en esta estructura, es un diagrama básicamente para identificar parénquima pulmonar, hojas pleurales, costillas, músculo. Las placas pleurales se calcifican normalmente y más que todo se van a ver en pacientes adultos mayores, ¿ya? Son calcificaciones en sí a nivel de la pleura. Pueden ser bilaterales, como en esta placa radiográfica, son asimétricas, no hay una distribución homogénea, el paciente siempre se queja de dolor, de malestar, y hay respeta los senos, ¿no? Como pueden ver acá, no hay compromiso a nivel de los senos costodiafragmáticos. Como les digo, es un pulmón, como le llaman, llama de fuego. Igualmente acá, pueden ver. Entonces, como les digo, ese es el problema con las placas radiográficas. Como nos dan una visión frontal, o sea, en un solo plano, no me permite ver detalladamente las lesiones. Entonces, me puede dar una superposición de imágenes y esto es lo que genera en sí la llama de fuego, ¿no? Porque es todas las placas pleurales que se están viendo contrapuestas. Ya, seguimos viendo los patrones radiográficos. Tenemos 3 tipos. De acuerdo a los patrones, tenemos por aumento de densidad, disminución de densidad y lesión extrapulmonar. Cuando hay un aumento de densidad, estamos hablando de un patrón alveolar, que en este caso sería una neumonía, un patrón intersticial, si estamos hablando de una enfermedad pulmonar intersticial difusa, cuando hay atelectasias, nódulos o masas. Cuando hay disminución de la densidad, estamos hablando de hiperclaridad torácica, enfisema, lo que me decían tórax en tonel, ¿ya? El patrón destructivo de las lesiones cavitadas, que más que todo lo vemos en tuberculosis, y las bronquiectasias, que pueden ser por enfermedades micóticas, por secuelas de tuberculosis, y por lesión extrapulmonar, ahí hablamos un poquito más de neoplasias, ¿no? Lesiones pleurales, extrapleurales y lesiones mediastínicas. Ya. Como les mencioné, el patrón alveolar, estamos hablando de consolidación. ¿Y qué es importante que les dije al inicio? Por favor, no se olviden que en una consolidación, ¿qué tenemos? Broncograma aéreo. Exacto, muy bien. Entonces, en cualquier lesión que ustedes vean broncograma aéreo, esa es una consolidación o neumonía. El patrón intersticial básicamente es un engrosamiento reticular, subpleural. Acá hablamos de esta gran enfermedad, porque no sé por qué muchos la minimizan, pero es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Esta enfermedad es súper grande, que no es motivo de discusión y tampoco es motivo para ustedes que lo entiendan por completo, porque eso ya considero yo que es de especialidad. Pero es importante que ustedes por lo menos aprendan a identificar y decir que no es una neumonía, que no simplemente, o sea, EPIC o fibrosis pulmonar no es una enfermedad, es como un síndrome, o sea, el síndrome tiene un montón de causas dentro y que uno debe hacer estudio de cuál es el origen de ese patrón intersticial, ¿ya? Las atelectasias básicamente es un colapso, puede ser de un segmento, de un lóbulo. ¿Por qué mayormente se forman las atelectasias? Por moco. Cuando el moco, por ejemplo, obstruye mi lóbulo inferior izquierdo, todo este lóbulo inferior, como no entra aire, no hay ventilación, se atelectasia, es como un globito. Al globito yo le pongo una moneda en el medio y todo lo que está por debajo de la moneda va a colapsar, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿Me dejo entender que es una atelectasia? Sí, doctora. ¿Doctores? Sí, doctor. Ya. El nódulo masa son otras lesiones que también se pueden ver. El nódulo es un poquito más difícil de ver en una placa radiográfica, pero sí en una tomografía se ve claramente. Nódulo se define por menor a 3 centímetros, masa cuando es mayor a 3 centímetros, ¿no? Y en este caso hay que estudiar las causas. Como les mencioné, de forma breve, ya lo que es la consolidación, más que todo es las neumonías. Ya en algún momento cuando hablemos de neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria, hablaremos ya de los gérmenes que están ahí implicados, ¿no? Pero básicamente lo que yo quiero que se queden en una placa radiográfica es el broncograma aéreo. El patrón alveolar, lo que les digo, una radiopacidad homogénea, mal definida, puede haber el signo de la silueta si es que la imagen se superpone por encima del reborde cardíaco. Hay broncograma aéreo, extensión hacia la pleura, se compromete hasta aquí, y no hay pérdida de volumen pulmonar, ¿ya? No es como la atelectasia sí me genera pérdida de volumen porque les digo es como un colapso.
Una forma de tratar de que me entiendan es como un globito, le pongo una moneda al medio justo en la entrada del aire y ¡prac! Todo lo que está por debajo de la moneda colapsa. El patrón reticular, lo que les digo del EPI, básicamente, bueno, acá están un montón de enfermedades que están dentro de este gran grupo de enfermedad. Como les digo, no es una enfermedad tan simple, es bastante extensa para poder identificarlos, y la mejor forma de estudiarlos no es con una placa radiográfica. Me puede dar un indicio, pero la mejor forma de estudiarlo para catalogar a qué grupo pertenece lo hago mediante una tomografía pulmonar. Ya. Acá igualmente, bueno, en este caso estamos hablando de las líneas B de Kerley, que son súper características en la patología de insuficiencia cardíaca congestiva. Básicamente lo que genera estas líneas B de Kerley es por la congestión. Como hay una falla cardíaca, recuerde que hay regurgitación de los vasos cardíacos y esto va a generar esa presencia de líneas B de Kerley, ¿no? Bueno, actualmente no lo utilizamos mucho, pero sí les van a preguntar, quizás en su internado lo van a ver, porque siempre están los internistas y los semiólogos que les gusta utilizar estos términos, ¿no? Las atelectasias, como les mencioné, principalmente están hechos por moco, al menos es una neumonía, o si es que hay algún tipo de tumoración que me pueda generar también. Imagínense una tumoración endobronquial que me obstruye el bronquio principal izquierdo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Alguien se puede imaginar qué pasa si le pongo una canica o un tiro en el bronquio principal izquierdo? ¿Qué pasa con todo el pulmón? Va a haber una atelectasia de todo el pulmón. Exacto, hay una atelectasia, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado con los cuerpos extraños, porque justamente el mecanismo por el que genera problemas los cuerpos extraños es por este. Entran, descienden con facilidad y obstruyen, generan una atelectasia. Si es una atelectasia que compromete todo un lóbulo, o si es peor, todo un pulmón, obviamente el pronóstico es malo porque tienen que sacarlo con suma urgencia. Pero si es un poquito más abajo, se va dividiendo, recuerden los bronquios. Cuanto más distal sea, va a ser más difícil de sacarlo, pero me va a generar menos problemas. Pero el riesgo ya también ahí, no solamente la atelectasia, sino que el cuerpo extraño se va a infectar y me puede producir un absceso pulmonar. También tenemos las atelectasias pasivas. Por ejemplo, ¿qué pasa en ese paciente que les dije, donde vimos a ver, vamos a retroceder un poquito para que vean la imagen. En este paciente, ¿qué creen que está pasando por debajo de este líquido? ¿Ustedes creen que el pulmón se ha reducido a esto? ¿Dónde está el pulmón que está por ahí? ¿Dónde está? O sea, ¿creen que solamente este es el pulmón? No, ¿cierto? El pulmón no se destruye, no se desaparece. Lo que está generando este líquido, al comenzar a producirse en las hojas pleurales, es comprimir el pulmón, y eso me va a generar atelectasias pasivas, así se llama. Cuando se comienza a producir líquido y me comprime el pulmón, se comienza a producir las atelectasias pasivas, que justamente se producen en la ofusión pleural, puede ser benigna o maligna, ¿no? Como les expliqué. Ya. En los neumotórax igual, por el mismo mecanismo, porque las hojas pleurales lo que va a hacer es colapsar, y todo el pulmón que estaba bien expandido, bonito, colapsa, no porque haya obstrucción de bronquios, sino ya también por la hoja pleural, básicamente. Ya. Otra cosa para que, como les digo, el broncograma aéreo solamente se ven en las consolidaciones. La atelectasia te va a dar una radiopacidad de igual forma en la placa radiográfica, pero no hay broncograma. Entonces, eso tenemos un signo súper importante. Entonces les digo, quédense con ese término. Si hay broncograma aéreo, estamos hablando de neumonía. Es lo que les mencionaba de las atelectasias. Aquí. De acuerdo a dónde esté, va a ser la imagen que me va a dar, ¿no? Como un colapso, lo que les expliqué. Por ejemplo, acá pueden ver una radiopacidad incrementada. ¿Ven este triángulo aquí? ¿Logran identificarlo? Sí. Ya, doctores, miren. Esta es una atelectasia. Normalmente las atelectasias dan así, en cuña, como un triángulo. Siempre, porque, como les dije, fisiopatológicamente, si hay una obstrucción a nivel de esta zona, todo esto colapsa. Entonces me da una radiopacidad así, en ángulo. Y recuerden que el árbol bronquial tiene una segmentación, y de acuerdo al nivel de segmento que se obstruya, va a generar una imagen característica. En este caso es el lóbulo superior derecho. Acá está el lóbulo medio. ¿Pueden verlo? ¿Logran identificarlo? ¿Dónde está el lóbulo medio?
En la placa lateral. ¿Pueden ver esta elevación del hemidiafragma derecho? Eso me habla de una atelectasia que está jalando. Típicamente no se puede ver bien, pero miren. O sea, si alguien no tiene la experticia o simplemente dice, no, es una placa que no veo nada, está normal, pero no. Esta elevación de la cúpula diafragmática no es normal. Está tirando, está jalando y lo puedo comprobar mucho más con la placa lateral. Así que hay que tener mucho cuidado al identificar estas lesiones. Las atelectasias más que todo. Igualmente acá. Esto es normal, ya les dije que no, ¿no es cierto? La cúpula diafragmática nunca se comporta así, está tirada, está como que jalada. Y eso es lo que genera justamente. Y acá está mucho más claro. ¿Pueden ver? Hay una continuidad que está jalando hacia el corazón, entonces una atelectasia del lóbulo inferior derecho. Nódulos o masas, lo más importante que quiero que se queden es nódulo menor a 3 centímetros, masa mayor a 3 centímetros. Después ya se estudiarán las causas de cada nódulo pulmonar y ahí es importante lo que es el PET-CT, lo que es la emisión de positrones, que eso ya lo veremos en su momento cuando estudiemos nódulo pulmonar. Cuando hay disminución de la densidad, como lo que me mencionó como el tórax en tonel, más que todo hablamos de enfisema. El tórax en tonel es esto. Un tórax grande, largo, ancho, tórax en tonel, más que todo en pacientes epocosos. ¿Por qué les digo? Porque hay un atrapamiento aéreo. Por eso se llama tórax en tonel, porque el paciente no puede botar el aire que se encuentra atrapado ahí. Y bueno, ya cuando hablemos de POC, hablaremos por qué se genera esto. Acá, esto es básicamente un resumen un poquito de una tomografía pulmonar, cómo se dan los enfisemas. Hay tipos de enfisemas, hay un enfisema centrolobulillar, como pueden ver acá, el lobulillo secundario es la unidad pulmonar estructural muy importante, porque acá es donde analizamos todo lo que son los patrones tomográficos, más que todo, y de las patologías. Hay un enfisema panlobulillar, que me compromete todo. Ya también este es el más característico que nos va a dar el tórax en tonel. Y el enfisema paraseptal, como pueden ver, justo se comienza a generar alrededor de los septos. ¿Pueden ver? Una estructura más o menos para identificar. El centro lobulillar, acá un resumen, básicamente asociado a tabaquismo. El panlobulillar, más que todo asociado a déficit de alfa-1 antitripsina. Y el paraseptal, básicamente, es en ancianos, ¿no? Por secuelas, por el trabajo que hayan tenido, exposiciones. Las lesiones cavitarias, como le digo, principalmente hablamos de dos tipos. Hay cavidades con pared gruesa y pared delgada. Cuando hablamos de una pared gruesa, estamos viendo más lo que es un absceso pulmonar, una neumonía necrotizante, la tuberculosis, que es una enfermedad súper común acá en nuestro país, las neoplasias cavitarias, el carcinoma bronquial, metástasis, me van a dar unas cavidades con pared gruesa. Las cavidades de pared fina son bronquitasias quísticas, bulas enfisematosas, neumatoceles y quistes hidatídicos. ¿Ya? Doctores, ¿me dan un segundo, por favor? Un segundo, por favor, doctores.
A ver, regresamos un ratito, doctores, disculpen. Ya. Ya, como les venía diciendo, doctores, ¿me escuchan? Sí, doctorita. ¿Se ve también la diapositiva? Sí, doctora. Ya. Entonces, como les iba diciendo, las cavidades de pared gruesa, las cavidades de pared fina. Principalmente, bueno, dentro de aquí ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, en las exposiciones en algunos casos, algunos cuando veamos POC, asma, bronquiectasis, y ya vamos a ir revisando un poquito poco a poco esto. Básicamente para que puedan ver. Por ejemplo, aquí. Pueden ver la cavidad gigante que tiene acá en el lóbulo superior derecho. Pues logran identificarlo. Sí, doctora. Primeramente hablamos que es una lesión cavitaria, ¿cierto? Tenemos una pleura engrosada en este lado, una gran cavidad enfisematosa subpleural y un bronquio principal, bueno, acá anatomopatológicamente, que es una necropsia en sí, una dilatación de los que son los bronquios, ¿no? Porque justamente hay una tracción de parte de la pared que está aquí, pues destruyendo la lesión cavitaria, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con las patologías más que todo. Las bronquiectasias igual son una anormalidad, es una dilatación de los bronquios, hay una distorsión en su anatomía. Normalmente el bronquio es como un arbolito, se va ramificando. Pero a medida que hay alguna patología que esté causando daño, hay anormalidades genéticas que también nos causan lesiones a nivel de las lesiones bronquiectásicas, así en fibrosis quística, que justamente son estas quísticas, por eso se llama fibrosis quística, que es una mutación básicamente. Hay de acuerdo a las lesiones que puedan presentarse, ¿no? Tenemos principalmente los 3 tipos de bronquiectasia, que son cilíndricas o tubulares, varicosas, quísticas y tubulares, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos identificando. Más que todo, las bronquiectasias, para identificar qué tipos son, no lo vamos a ver en una placa radiográfica, más que todo lo vamos a ver en una tomografía pulmonar. Acá, bueno, son signos en sí que yo sinceramente no los he visto antes, hay que tener ya mucha experticia para poder identificar así unas bronquiectasias, pero lo que sí me llama la atención son estos niveles. Pueden ver aquí este engrosamiento con pequeños niveles, eso me habla que hay una superposición de estructuras. Pueden estar las bronquiectasias, pueden estar algunas lesiones cavitarias por la parte posterior que se estén superponiendo y me dan esa atenuación, ¿no? Eso por la parte de las radiografías. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Alguna duda? ¿Doctores? Doctora, buenas noches. Mi pregunta era sobre si podría repetir la parte sobre las placas pleurales, doctora. Y sobre derrame pleural, sobre cuánto de líquido se tiene que sacar en pacientes que presentan, ¿no? ¿Se Derrame asegura que hacer pleural. una toracocentesis evacuatoria, se refieres? Sí, doctora, una toracocentesis. Ajá. Ya, una toracocentesis evacuatoria, bueno, eso lo vamos a hablar con que en infusión pleural, pero como máximo se puede sacar hasta 1500 mililitros en una sola punción. Pero durante el procedimiento uno tiene que estar verificando la presión arterial del paciente, porque recuerden que cuando uno retira líquido hay una diferencia de presiones hidrostáticas dentro del pulmón y el corazón va a compensar eso. Entonces, si yo saco más de este volumen, probablemente voy a empeorar el cuadro porque puedo generar un edema cardiogénico. Entonces, eso me empeoraría el cuadro. Mayormente, como máximo, según literatura, te permiten hasta 1500 como máximo. Pero obviamente eso va a depender si el paciente tiene una patología aguda o es un paciente que ya tiene una patología crónica, como un cáncer, por ejemplo, que solamente le vas a tener que estar evacuando cada cierto tiempo, porque el líquido se va a seguir produciendo. A diferencia de una tuberculosis, por ejemplo, que en la tuberculosis no se evacúa el líquido. El líquido se va a ir desapareciendo a medida que el paciente recibe el tratamiento antituberculoso. Esto más que todo lo vamos a ahondar cuando veamos efusión pleural, porque es un tema que yo considero que sí deben manejar, porque eso lo van a ver todo el tiempo.
sean médicos generales o sean después que tengan algún tipo de especialidad, en algún momento se van a topar con algún tipo de fusión pleural y tienen que saber por lo menos algunos conceptos básicos sobre esto. Ya. Les voy a hablar un poquito de tomografía, pero va a ser algo más puntual, porque no es parte de del sílabo, según me han mencionado. Básicamente es para que tengan ustedes una noción de lo que normalmente deberíamos aprender a reconocer, ¿no? Ahorita les comparto la pantalla. Ya. Ya. ¿Pueden ver, doctores, la pantalla, la diapositiva? Sí, doctor. Ya, continuamos. Dentro de la tomografía pulmonar, principalmente como les mencioné al inicio, recuerdan las radiopacidades que veíamos en placas radiográficas, más gris, más radiopaco, más radiolúcido, de acuerdo a las estructuras que estemos viendo, ¿no? En cambio, en una tomografía pulmonar, yo hablo de unidades Hansfield, que normalmente se van desde 1000 hasta 3000 unidades, van desde lo negativo hasta lo positivo, de 1000 a más 3000 unidades Hansfield. Esto nos va a dar atenuaciones de grises para poder identificar lesiones. El ojo humano, según refieren, solamente puede identificar 40 tonos de grises, pero en la tomografía tenemos miles. Como les digo, va desde el 1000 hasta el más 1000. Principalmente aquí, de acuerdo a las estructuras más comunes vistas en una tomografía pulmonar, utilizamos estas unidades Hansfield. ¿Por qué el aire va menos 1000? Porque recuerde que la radiación va a atravesarlo, entonces se va a ver negro. Eso es lo que normalmente se debería ver en un pulmón sano, negro. A medida que comience a haber lesiones pulmonares, o parénquima pulmonar en este caso, como las estructuras que son vasos linfáticos, todo esto, vamos bajando las unidades Hansfield. Cuando hay agua, también es cero. Esto más que todo lo van a comenzar a ver quizás cuando comencemos a analizar, bueno, cuando si es que en algún momento tienen la oportunidad de analizar una tomografía pulmonar en un programa especial que es básicamente se llama Radiant. Cuando uno explora la tomografía y comienza a poner el cursor en alguna estructura pulmonar, les va a botar las unidades Hansfield. Y si usted se queda con la duda, dice, ¿qué será esto? Entonces voy viendo mi escala, ¿no? Si es que se va orientando más hacia aire, que es el menos 1000, y a nivel de estructuras, ¿no? Si es sangre, si es agua, si es grasa, por ejemplo, es tejido adiposo, las unidades Hansfield me van a orientar mucho, al menos en líquido, como seguimos hablando un poco de fusión. Si es sangre, en más unidades, más 20. Si es agua o solamente es líquido, o sea, como un trasudado, por ejemplo, en un paciente cardiópata, se va a orientar más hacia el 0. ¿Ya? Básicamente es un resumen de las unidades Hansfield que podemos ver. En pulmón, lo que me interesa es que identifiquen de menos 100 a menos 800, que es el parénquima pulmonar normal, ¿no? Sin lesiones. Ya. Los patrones básicos tomográficos que vamos a revisar. Básicamente, en una tomografía pulmonar, si uno no tiene la experticia, puede dejar pasar muchas lesiones. Como les dije, al ser la radiografía pulmonar solamente una vista frontal, muchas veces se nos pueden pasar muchas lesiones. Es por eso que cuando uno tiene una duda diagnóstica o quiere andar mucho mejor en el diagnóstico de un paciente, tengo que ver una tomografía pulmonar, porque ahí voy a ver de forma más detallada no solamente las estructuras pleurales, pulmonares, también voy a analizar lo que es la parte de cavidades cardíacas, vasos cardíacos principales, entonces me va a dar una imagen mucho más detallada, ¿no? Como les mencioné, recuerdan en la parte de radiografía hay un poco de patrones intersticiales. Acá también tenemos 6 patrones básicos. Tenemos el septal, reticular, nodular, el vidrio deslustrado, que ahora lo estamos utilizando un montón, el patrón quístico y el de consolidación. Básicamente en un patrón septal, como su nombre dice, va a haber un engrosamiento de los septos interlobulares que se van a acentuar por la presencia de edema, infiltración celular o fibrosis. Cuando la localización es central,
puede variar de varios centímetros de longitud. Cuando es periférica, básicamente se van a formar las líneas B de Kerley. ¿Recuerdan que les mencioné eso en la parte de la radiografía cuando el paciente tenía una falla cardíaca? También se pueden ver en la parte tomográfica. Esto es, como les dije, el lobulillo secundario es la unidad estructural pulmonar. El borde del lobulillo pulmonar, cuando se comienza a engrosar, cuando se llena de agua, por ejemplo, como pueden verlo aquí, eso es el engrosamiento septal. Normalmente en algunos pacientes cuando hay una metástasis, hay un émbolo tumoral, hay un engrosamiento, así una dilatación anormal como arrosariado, incluso le dicen algunos, ¿no? Porque hay una obstrucción, hay una carcinogénesis en sí que está infiltrando la pared de los vasos a nivel de los lobulillos, ¿no? Pulmonares. Acá lo que vemos es los septos engrosados, hay una desestructuración de la arquitectura pulmonar e imágenes quísticas de pequeño o mediano tamaño. A esto nosotros le llamamos lo que es la panalización, que básicamente lo vamos a ver en la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Cuando hablamos de panalización podríamos estar hablando de un FPI o una fibrosis pulmonar idiopática probablemente. Con este corte no lo puedo definir, pero esta panalización, como es un panal de abejas básicamente, es característica, ¿no?, de un FPI. El patrón reticular básicamente es un engrosamiento de una intersticium intralobar. Como pueden ver acá hay una irregularidad a nivel subpleural, porque justamente se produce en esta zona, y es súper característico, ¿no? Pueden identificarlo ahí, justamente hay una irregularidad subpleural. En el edema pulmonar nos puede dar una radius incrementada con dilatación de los septos interlobulillares, que básicamente es por edema pulmonar. El patrón nodular, básicamente tomográficamente, recuerden que en la placa radiográfica yo les hablé de un nódulo pulmonar, que en ese caso son 3 centímetros, pero a nivel tomográfico no hablamos de 3 centímetros. Acá el patrón nodular hablamos de 2 milímetros, así que no se confundan cuando hablemos de radiografía o hablemos de tomografía. Y cuando hablamos de lesiones miliares, que es como una milia, por ejemplo, que es una tuberculosis miliar, también puede haber diseminación miliar en un cáncer, pero esto es muy característico. La milia tiene que ser así, como milio, ¿no? Como dicen, tiene que ser comprometido todo el pulmón, los ambos campos pulmonares. Si está en parches, deja de ser una milia, ya sería un patrón nodular. Acá más que todo entre el diagnóstico diferencial hablan siempre de la sarcoidosis, no sé, porque todos hemos visto en algún momento la serie de, me olvidé el nombre ya, de Dr. House, siempre hablaban, no, nunca es sarcoidosis, entonces la tomografía pulmonar más que todo se ve así, no de una sarcoidosis. Pero por favor, esta parte quiero que la tengan clara en un patrón nodular. Es diferente un patrón nodular en una placa radiográfica como en una placa por tomografía, ¿no? Eso lo tienen que tener en conceptos. Esto, quizás, si yo veía esta tomografía, hablaba más de una neumonía intersticial descamativa, un patrón intersticial, quizás una neumocistosis, no lo sé. Pero si yo lo veo ahora, ¿qué es lo que voy a pensar si veo esta tomografía? Doctores, ¿alguien puede decirme qué es lo que pueden ver acá? ¿Alguien ha visto una tomografía por COVID? ¿Ha visto algún familiar que tenga COVID con una tomografía pulmonar? Sí, doctorita. Entonces, así se ve una tomografía por COVID. Es un patrón intersticial, subpleural. Bueno, es más en parches, acá es un poquito más homogéneo, pero quiero que identifiquen esta parte del patrón de vidrio ilustrado, ¿no? Que es súper característico, bueno, actualmente en esta pandemia, lo que es COVID. Acá lo que estamos es una neumonía lipoidea, básicamente las neumonías tienen que ver consolidado, como les dije, y lo que les dije todo el tiempo, el broncograma. Acá también en la tomografía sigo viendo un broncograma, ¿no? El patrón quístico, eso es una enfermedad genética, que es una linfangoleiomyomatosis, que son imágenes redondeadas, quísticas, ¿no?
difusas en ambos campos pulmonares que a lo largo generan insuficiencia respiratoria en la evolución de la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad genética en sí, que más que todo de mujeres jóvenes. Igualmente acá vemos lesiones quísticas, bordes delgados. Estas patologías las vamos a ir manejando poco a poco a medida que avancemos. Yo sé que es un poco denso, es un poco largo entender todo esto, pero vamos a tratar de aplicarlo en los temas que vayamos revisando poco a poco. La consolidación, como les digo, lo más importante sigue siendo tanto en radiografía y tanto en tomografía, el broncograma aéreo, que lo que les dije todo el tiempo representa una enfermedad alveolar. Y lo que les mencioné, acá podemos ver qué cosa, el broncograma aéreo, ¿no? Y acá, bueno, está el consolidado, básicamente en una placa radiográfica, una neumonía, una radiopacidad heterogénea, redondeada, que me habla de una neumonía, ¿no? El germen más frecuentemente implicado es Streptococcus pneumoniae. Acá podemos ver claramente lo que es el broncograma aéreo. Igualmente, otro germen, la Klebsiella pneumoniae, se tienden a cavitarse. Como pueden ver acá tomográficamente, acá solamente veo la radiopacidad, pero tomográficamente la Klebsiella es un germen anaerobio, entonces tiende a cavitarse y a producir gas, por eso se producen estas lesiones cavitarias. El Mycoplasma pneumoniae es un germen atípico. Estas lesiones, si podrían ser un poquito, si se ponen a recordar la imagen de video ilustrado con estas lesiones, nos hablan un poquito más sugestivas de, bueno, actualmente me refiero porque esto estamos hablando de microplasma, pero hablaremos de COVID, ¿no? Las lesiones son así parcheadas, pero en video ilustrado. Y las lesiones cavitarias, que también se ven tomográficamente, neumonías, como les dije, la Klebsiella tiende a cavitarse, Staphylococcus aureus, que son neumonías intrahospitalarias, con paredes gruesas me hablan de actividad. La tuberculosis también me tiende a cavitar, paredes gruesas, o puede dejar una secuela pulmonar, pero cuando es secuela, la pared es mucho más delgada. La nocardia también es un germen típico que también nos da la secuela pulmonar como cavitación y es similar a la TEGA, si se dan cuenta, por lo siempre tienen que estar en su diagnóstico diferencial la nocardiosis en tuberculosis. Y el carcinoma, recuerda que el escamoso es el que tiende a cavitarse, o sea que no toda cavidad siempre va a ser por un hongo o por una bacteria, también puede ser por un cáncer. Ya sé dónde les voy a hablar un poquito, se lo veremos más adelante. Podemos cansarlos un poco igual, la tuberculosis pulmonar hablaremos en su momento. Creo que eso es lo que quería mencionarles básicamente de tomografía pulmonar, algo mucho más conciso. ¿Alguna pregunta, duda? Doctores. A ver. Sharon Paola, no entiendo tu pregunta de presencia de senos costofrénicos. Sharon Paola Silva. Doctora, ¿me oye? Sí, te logro escuchar. Esto fue un comentario cuando preguntó sobre una adecuada inspiración que se podría ver aparte. Entiendo. Penetración. Claro, es que mientras yo les estoy explicando no puedo estar leyendo el chat. Recuerden que lo tengo en pantalla completa, so recién lo puedo revisar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún agregado? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Doctorita, disculpe, tengo una duda acerca sobre la tomografía en pacientes que han tenido COVID. Mi pregunta sería, ¿en cuánto tiempo desaparece esas lesiones que se ven en las tomografías en un paciente COVID de, digamos, 36 años, digamos? Ya. Recuerda que para las lesiones tomográficas seculares por COVID todavía no se han estandarizado los criterios, pero para que haya una evaluación post-COVID para ver qué tipo de secuela pulmonar nos está dejando la enfermedad, tiene que por lo menos pasar 3 meses desde el diagnóstico.
Porque si usted se toma una tomografía al mes, voy a ver la fase que está resolviéndose, pero no voy a ver la fase final. Entonces, al momento lo que recomiendan las guías es que todavía se haga un control tomográfico dentro de 3 meses. Por eso les referí a esa parte de que hay muchos pacientes que se toman la tomografía cada mes y no es recomendable porque la radiación también genera daño. Entonces, primero eso, el tiempo. Segundo, de acuerdo a la edad. Recuerda que cuanto más joven es un paciente, la resolución de la enfermedad va a tener un mejor desenlace. A medida que el paciente sea mayor, la resolución va a ser menos. Y mucho más si un paciente ha requerido ventilación mecánica o ha estado hospitalizado, porque la lesión pulmonar es extensa, entonces va a demorar mucho más tiempo en resolverse y probablemente la secuela que le deje sea mucho más extensa que un paciente joven. Los pacientes jóvenes, las tomografías que he visto felizmente son parches pequeños, no he visto lesiones muy extensas, pero hay algunos que sí, o sea, no dejarles de prestar atención, ¿no? Pero si es que el paciente ha cursado asintomático, no ha requerido oxígeno, entonces la resolución va a ser buena, ¿no? Pero si el paciente se llegaba a complicar, en ese caso sí vamos a tener más complicaciones, más secuelas pulmonares básicamente, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, buenas noches. Mi pregunta era sobre derrame pleural. O sea, en un paciente que tiene 300 mililitros de líquido, ¿sería recomendable sacarle o desde qué volumen se le hace una toracocentesis? Mire, ahora como les mencioné al inicio, todo procedimiento neumológico tratamos de acompañarnos con una ecografía pulmonar, porque justamente ahí está la diferencia. En una ecografía pulmonar, desde 25, 30 mililitros, yo ya puedo identificar el pozo. Entonces, si estoy guiada por ecografía, puedo punzar desde este volumen. Y obviamente, si no sé la causa de por qué tiene ese paciente líquido, es recomendable por lo menos hacer una toracocentesis diagnóstica. Ya, si el paciente ya tiene diagnóstico, obviamente, el tratamiento va a ser de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Pero si es para diagnóstico, eco guiado de 30 mililitros, 40, podemos hacerlo. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Diana Cala me pregunta a partir de cuánto líquido podemos detectar en una ecografía. Como le menciono, recuerden que también la ecografía es operador dependiente. Entonces va a depender mucho de la experticia del médico o del neumólogo o radiólogo que lo esté haciendo, pero al menos en mi experiencia yo lo he hecho de a partir de 30, 40 mililitros con pozo, guiándome por eco, he logrado hacer toracocentesis diagnósticas. Obviamente el líquido que obtengo no es mucho, pero suficiente creo yo por lo menos para hacer un bioquímico y un ADA, que es lo básico indispensable para el primer diagnóstico de una efusión pleural, ¿no? Ya, doctores, creo que acabamos la clase, ya no me preguntan más. Entonces, por favor, ¿alguna pregunta más? Doctora, disculpe, ¿en qué casos, por ejemplo, podríamos usar las incidencias lordóticas y oblicuas, por ejemplo, en RX? La lordótica normalmente lo utilizaban anteriormente, como les dije en la exposición, yo sinceramente nunca lo utilicé, pero refieren que se utilizaba más que todo para ver los lóbulos inferiores posteriores, o sea, basales posteriores, perdón. Pero como les digo, cuando es una visión frontal, lo que yo veo es el lóbulo medio. Entonces, si yo quiero ver la parte posterior basal, utilizo la posición lordótica. Y la oblicua, más que todo, es que quiero detectar algún tipo de fusión pleural. Como les digo, actualmente no se utiliza mucho porque la parte de la ecografía pulmonar ha crecido bastante en la parte de efusión. Entonces, la ecografía pulmonar es algo que todos lo estamos haciendo, al menos los neumólogos, para nuestros procedimientos, ¿no? Pero sí, la utilidad era esa, básicamente para ver los lóbulos inferiores basales, ¿no? Posteriores basales. Gracias. Doctora, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿en qué patología pulmonar encontramos las líneas B de Kepler? Las líneas, sí les mencioné en la exposición, no he estado atenta.
Las líneas B de Kepler las voy a ver más que todo en una falla cardíaca, cuando hay una congestión pulmonar. Radiográficamente se ven unas líneas que se inician a nivel subpleural y se orientan de forma horizontal, ¿no? Y eso no solamente se ve en la radiografía, también se ve en una ecografía pulmonar, también son líneas que se pueden analizar en ecografía pulmonar, y eso nos habla de congestión de líquido, ¿no? De una sobrecarga hídrica, básicamente. Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿va a haber algún texto que usted nos vaya a recomendar como guía? Miren, por la parte de temas, como les mencioné a mi grupo de rotación, yo considero que para que ustedes lean una información actualizada y sepan el manejo actualizado de acuerdo a las patologías que ahora vamos a manejar en la parte neumológica, yo considero y recomiendo que se utilicen guías de práctica clínica. Pero si aún ustedes tienen alguna dificultad o quieren repasar un poco de fisiología, un poco de anatomía mezclada con morfología y todo, porque créanme que cada enfermedad tiene un mecanismo fisiopatológico, y si ustedes no entienden el mecanismo fisiopatológico, les va a costar entender la enfermedad y por qué le están dejando cuál o tal medicamento. O sea, como les digo, la medicina es algo integrado, o sea, se une fisiología, morfología, farmacología, para entender un poco todo esto. Yo les recomiendo, miren, yo utilicé en el recientado lo que es el Frisancho, es un libro bonito, un libro entendible, no es tedioso de entenderlo y te une varios conceptos, incluso imagenológicos, ¿no? Para que ustedes puedan integrar toda esa parte. Pero por la parte de manejo terapéutico, considero que vamos a ir manejando con guías de práctica clínica, porque es la mejor opción y nos aclara muchos puntos. Y considero que es mucho mejor porque ustedes deben aprender las cosas puntuales y necesarias, porque ustedes no van a ser neumólogos, ustedes se están formando para ser médicos generales. Entonces, con que sepan los conceptos básicos necesarios, con lo que van a afrontar después cuando ustedes egresen de la facultad. Doctora, ¿Perdón? mis Sí. compañeros me están preguntando si es que nos va a facilitar sus diapositivas. Sí, se lo voy a pasar. Te lo paso a ti, Marci, y te los compartes. Sí, doctora. Gracias. Ya. Acá. Doctora, quería hacerle una pregunta. Sí, dígame. Doctora, ¿qué técnica imagenológica podríamos usar para un drenaje en un neumotórax? ¿Una radiografía mira, o una tomografía? Dependiendo. Recuerda que el neumotórax, hay un neumotórax masivo y no masivo, y submasivo incluso. Si es una emergencia, que es un neumotórax masivo, en ese caso una ecografía pulmonar y colocación de tubo de drenaje o un dren de un neumopac es en el momento, porque es un manejo de emergencia. Pero si es un paciente que está como que ya varios días con insuficiencia y sospechan clínicamente, examinando lo que sea un neumotórax, en una placa radiográfica lo voy a ver. Pero si el neumotórax es muy pequeño y no logro verlo ahí, tomográficamente sí es mucho mejor la tomografía. Pero en ese caso tenemos que ver si estamos en una emergencia o no, como le digo. Si está en una emergencia que es un neumotórax masivo, en ese caso es una ecografía pulmonar de urgencia y colocación de tubo de drenaje o un neumopac. Gracias, doctora. Eder Durán, me preguntas, ¿cuál es la fisiología que cuando se hace la toracocentesis? ¿Qué pasó? Se había apagado ya. Cuando se hace la toracocentesis, al sacar cierta cantidad de líquido, el paciente empieza a toser y la toraco se detiene. A ver, Eder, te voy a decir por qué el paciente comienza a toser. Como les expliqué antes, cuando uno comienza a sacar el líquido del pulmón, hay una reexpansión, esa parte atelectasiada que les dije, hay una atelectasia pasiva por compresión, básicamente por acumulación de líquido en hojas pleurales, el pulmón se comienza a reexpandir y en ese momento comienza a haber tos, porque se activan muchos mecanismos de receptores, hay unos receptores ahí para la tos. Entonces comienza a ver, y la tos es un mecanismo de defensa para que ese pulmón que está atelectasiado comience a expandirse nuevamente, porque en ese caso, en una efusión pleural, la patología no es pulmonar, como dice su nombre, es una pleura, y la pleura es acumulado de líquido. Así que cuando veamos efusión pleural, me van a leer muy bien la fisiopatología, porque efusión pleural es una patología que sí lo van a ver todos, sean lo que sean, hagan la especialidad que hagan, lo van a ver, igual que la neumonía. Así que esos dos temas sí o sí deben manejarlos muy bien.
o entender al menos cómo se produce. ¿Alguna pregunta más, doctores? Bueno, doctores, en todo caso damos por concluida la clase del día, la clase del día de hoy, y ya el próximo martes nos estaremos reuniendo. Voy a pasarle a Marcia el sílabo para ver si de repente antes de la clase ustedes tengan alguna noción del tema, para que pueda ser un poco más dinámica y no tan tediosa, porque entiendo que por vía online es como que escuchar, pero créanme que en cada cosa que les estoy explicando, si no están atentos, las preguntas del examen están en las clases teóricas. Si no están atentos y están en otra o están haciendo otra cosa que no es escuchar la clase, bueno, yo lo voy a ver en los resultados del examen, porque todo lo que yo pregunto en un examen lo pongo en una diapositiva y lo estoy explicando a cada momento. Ya, doctores, entonces descansen, cenen, estudien, repasen, como les digo, la responsabilidad del curso está en ustedes y nadie más. ¿Alguna pregunta? Sí, Marcia. En cuanto a las exposiciones, ¿van a empezar la siguiente clase? Voy a comunicarme con los otros docentes para ver cómo lo organizamos, y yo te comento a ti, Marcia, para que los comuniques a tus compañeros. Ya, doctora, sí, porque en el grupo A van a empezar a exponer la próxima clase. Ah, ya, entiendo. Me comunico. Por eso les preguntaba. A ver, yo me comunico con ellos y les comento. Ya, doctora, pero el del sílabus no se olvide, y sus diapositivas. Sí, te lo paso ahorita, ahorita voy a coger mi celular y se los paso. Ya, doctora, muchas gracias. Ya. Bueno, Yulisa, por favor, la grabación me la pasas, por favor. Está bien, doctora. Ya. Gracias, doctores. Buenas noches. Gracias, doctorita. Buenas noches, doctora.